Resulta que hoy día la famosa libreta de Rafael Caro Quintero, que fue exilado de Costa Rica, fue devuelto a México a petición del gobierno mexicano un 24 de abril de 1985. Hoy día toda esa información es fundamental para entender los inicios de la actividad de narcotráfico en Costa Rica. En el libro de Caro Quintero a Ricardo Allen de Carlos Roberto Loría se señalan algunos elementos muy importantes referentes a este caso. Eh, Hay una sección que él denomina publicidad innecesaria de una investigación. Como jefe del Ministerio Público, Fernando Cruz resulta ser testigo de muchos importantes y de interés para las investigaciones en las comisiones legislativas. Sobre todo, como se ha visto por años, manejó los asuntos espinosos con criterio eminentemente político. Como ejemplo, cabe recordar que Fernando Cruz condujo y dio publicidad a una investigación sobre los posibles nexos del político mexicano Armando León Bejarano con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. ¿Recuerdan ustedes a Armando León Bejarano? El periódico La Nación reportó esa acción de Cruz como jefe del Ministerio Público en tiempos de campaña electoral, con el único propósito de perjudicar al candidato Rafael Ángel Calderón del PUS, quien se perfilaba como favorito. Si esa investigación hubiese tenido alguna justificación ajena al favoritismo político, debió conducirse en forma absolutamente secreta por respeto a la familia del candidato presidencial. De la propia información de prensa resulta evidente que sí hubo una denuncia. Esta fue espuria, tal vez un anónimo, escrito o telefónico, pero nada más, porque Fernando Cruz nunca dio cuenta clara de por qué el Ministerio Público andaba investigando eso. Bueno, y el tema, digamos, central que nos interesa acá es la retención de la libreta por más de un año en manos de Fernando Cruz y la devolución posterior de la misma con un faltante de páginas. Recuerden que estamos hablando de 1985, época en que no se usaban los teléfonos celulares con la frecuencia que se utilizan hoy día. Estaban apareciendo, eran poseedores de ellos algunos sectores sociales, y generalmente se usaba la telefonía fija, ¿verdad? El teléfono del ICE, y esa libreta contenía las direcciones, los números de teléfono que había anotado Rafael Caro Quintero, sus contactos en Costa Rica. Esa libreta hubiese sido fundamental y pese a que hubo autoridades políticas costarricenses que fueron luego a indagar a México, el resultado de esas indagaciones dio que en el fondo valía más la pena investigar en Costa Rica que en México. De manera que Costa Rica perdió en ese momento por negligencia del Ministerio Público y de quien lo conducía las posibilidades de indagar los contactos directos de el capo de los capos, Caro Quintero, con la clase política costarricense, de manera tal que este hecho no debe pasar desapercibido en la vida política de Costa Rica, menos aún ignorar que después de 1985 Fernando Cruz Castro
ha sido una personalidad del mundo jurídico costarricense. Ha sido magistrado, ha sido presidente de la sala constitucional de la sala cuarta y también ha sido presidente de la Corte Plena. Es decir, estamos hablando de un hombre que ha tenido una enorme responsabilidad en la legislación costarricense y que pudo haber tenido un peso mayor si la incidencia de haber entregado la libreta de Caro Quintero, igual que el revólver y otras pertenencias que estuvieron en manos de él durante largo tiempo, hubiesen facilitado el conocer esas relaciones entre clase política y narcotráfico, una actividad que a partir de esa época, de 1985, ha perturbado la vida política de Costa Rica y ha logrado una relación estrecha con la vida política, habiendo ya casos de diputados que fueron juzgados y sentenciados, como lo fue el caso de Leonel Villalobos, como lo fue posteriormente el caso del avionatazo de Laura Chinchilla, y como lo han sido otros casos de menor cuantía, pero en donde autoridades políticas están vinculadas a el accionar del narcotráfico. El caso más reciente en la zona sur, en donde un alcalde, considerado hoy día un alcalde diamante, se vincula con grupos de narcotraficantes, les construye una carretera, un puente interno dentro de su finca, y su hijo era nada menos que el presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa anterior. Estamos hablando del señor Díaz. Así es como se ha logrado esa estrecha vinculación entre corrupción, en este caso por narcotráfico, y clase política en Costa Rica. Un tema delicado, un tema que afecta nuestra estabilidad, nuestra seguridad, y que en algunos casos ha permitido a algunos politólogos utilizar el concepto que nos vamos a convertir en un estado fallido en virtud del poder que aún ejercen los grupos narcotraficantes en todo el territorio del país. De manera tal que la figura de don Fernando Cruz no debe pasar desapercibida, pese a que los eventos ocurrieron en 1985. Esto le permitió perfilar una carrera de altura al nivel del poder judicial que ha afectado enormemente a Costa Rica. Fernando Cruz debe dar cuenta de lo acontecido en aquellos momentos históricos de nuestra patria, cuando empezaba a perfilarse la actividad del narcotráfico como una actividad económica altamente rentable que ha enriquecido a innumerables familias en el seno de la vida costarricense, pero que también le ha costado la vida a muchos jóvenes y que hoy día ha provocado un deterioro inmenso en lo que es la vida pública y la seguridad ciudadana en Costa Rica. De manera tal que, le reitero, el magistrado Fernando Cruz Castro ha sido, por omisión, por olvido, por irresponsabilidad, por lo que fuera, debería explicarle al pueblo de Costa Rica qué fue lo que sucedió en ese periodo, habiendo además él sido también miembro de otras juntas parlamentarias que estudiaron el tema del narcotráfico. Es un hombre que conoce el tema de la actividad del narcotráfico desde el punto de vista de las investigaciones realizadas en Costa Rica. De manera que los invito a que lean este libro de Caro Quintero a Ricardo